Una rebelión de mercenarios se han convertido en los últimos momentos en la gran amenaza para el Estado ruso y para el presidente Vladimir Putin. Un grupo de mercenarios conocidos como Wagner buscan dar un golpe de Estado para la nación de Vladimir Putin y se cree que todo para obtener más poder e influencia dentro del gobierno ruso. Esta rebelión está liderada por Yevgeny Prigozhin, donde este ejército se ha adentrado a Rusia desde su campamento base en Ucrania, así tomando el control de diversas bases militares y puntos estratégicos de la ciudad de Rostov del Don, lo que ha llevado a un aumento de la preocupación entre las autoridades rusas y la comunidad internacional respecto a la seguridad y estabilidad de la región. Para ponerte en contexto, el grupo Wagner, conformado por más de 50.000 soldados, es un grupo de mercenarios con presuntos vínculos con el gobierno ruso que ha participado en conflictos armados en otros países, como Ucrania y Siria. También se ha rumoreado que el grupo Wagner podría estar involucrado en la rebelión que tiene lugar en Rusia relacionada con los hechos sucedidos en los últimos días, como lo ha sido la toma de la ciudad de Rostov. El presidente Vladimir Putin calificó este tipo de movimientos como una puñalada por la espalda y se comprometió a castigar a quienes habrían traicionado a Rusia. Pero el líder del grupo de estos mercenarios afirmó que su objetivo no era un golpe militar sino una marcha de la justicia. Pero la realidad es todo lo contrario. Las acciones que dividen nuestra unidad son una apostasía de nuestra gente, de nuestros camaradas armados que ahora están peleando en el frente. Es una puñalada por la espalda a nuestro país y nuestra gente. En este video hemos recapitulado toda la información que seguro conoces o no de este golpe de Estado hacia Rusia. Por eso quédate hasta el final para enterarte detalles de esta problemática que seguro no conoces. Así que comencemos. La rebelión de Wagner es un acontecimiento que ha sacudido a Rusia y ha dado lugar a una gran preocupación por parte del gobierno y la población. Este suceso se refiere a un grupo de mercenarios conocido como Wagner, con presuntos vínculos con el gobierno ruso, que han iniciado una rebelión contra el Estado y el presidente Vladimir Putin. Este fin de semana 24 de junio de este año, armadas, pertrechadas y listas tropas de combate de este grupo atravesaron a toda marcha el territorio ruso para hacerse con Moscú. Aunque Kremlin intentó frenar el avance de estas tropas cortando carreteras, poniendo barricadas y saboteando sus propios puentes, todo ha sido inútil para detener a estas tropas, las cuales aún así continúan avanzando hacia su objetivo que es Putin. La situación plantea una gran preocupación por la seguridad nacional y la estabilidad política en Rusia, ya que una rebelión armada es una amenaza directa para el Estado y el presidente. El presidente Putin ha tomado medidas drásticas para hacer frente a la rebelión, tachándola como una puñalada por la espalda y prometiendo castigar a los traidores involucrados. Además, también la considero como un tipo de motín hecho en contra de la nación. A pesar de la afirmación del líder del grupo Wagner de que su grupo no busca un golpe militar sino una marcha por la justicia por los más de 2.000 soldados caídos y otras causas, muchos ven esta afirmación como una farsa y creen que el verdadero objetivo del grupo es tomar el poder en Rusia. La situación sigue siendo muy tensa y peligrosa, y el futuro de Rusia es incierto debido a esta rebelión. El grupo Wagner ha estado en el centro de la atención internacional en los últimos años, con supuestos vínculos con el gobierno ruso, con participación en conflictos armados en otros países como Ucrania y Siria, lo que ha aumentado las sospechas de que Wagner actúa como un instrumento de la política exterior del Kremlin. Este grupo se ha considerado como una empresa de militares privada la cual tiene un origen ruso y fue fundada desde 2014. Desde entonces se ha generado la controversia de si es de carácter privado o exterior, aunque lo que se afirma es que este grupo esté financiado económicamente por empresarios cercanos a Kremlin y posibles vínculos con la misma agencia rusa, con personas cercanas al mismo presidente Vladimir Putin, pero también se considera la posibilidad de que haya sido usada en su momento para posibles operaciones militares encubiertas en otros países, para así no recibir alguna responsabilidad directa por hechos realizados. Pero entonces se genera la duda de por qué está ocurriendo todo esto si trabajan para el mismo gobierno. La presencia de Wagner en Ucrania y Siria ha sido objeto de controversia y críticas por parte de la comunidad internacional. En Ucrania, los mercenarios de Wagner fueron acusados de cometer crímenes de guerra, incluyendo la ejecución de prisioneros de guerra. En Siria, se informó que Wagner estuvo involucrado en la protección de las instalaciones petroleras del gobierno sirio, lo que ha llevado a acusaciones de que la organización está motivada por intereses económicos más que por ideología o lealtad al gobierno ruso. Pero ahora la pregunta es, ¿qué quiere o qué busca esta rebelión de Wagner con el territorio ruso, o con Vladimir Putin, y ahora Putin estará en peligro o aún peor, la misma nación? ¿Tú qué opinas de todo este tipo de hechos ocurridos en la nación de Rusia?
Déjame saberlo en los comentarios. Hasta luego.